Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Un caluroso saludo en el Señor. Bienvenidos nuevamente a este espacio donde nos deleitamos en las maravillas que el Señor hace con tantas y tantas personas. El día de hoy vamos a consagrar los frutos de esta emisión a nuestra Madre del Cielo, a Mamita María, para que sea ella quien nos bendiga, para que sea ella quien con su fe, como mujer de fe por excelencia, interceda por cada uno de nosotros y nos abrace en este momento y permita que sintamos esa paz y ese regocijo que viene del Señor. Nos encontramos en este momento con una invitada muy especial. Ella es compositora y canta para el Señor, es madre, esposa. Ella además se dedica a las labores del hogar y nos está acompañando el día de hoy Carmen Elisa Urueta. ¿Cómo estás, Carmen Elisa? Hola, bien, muy bien, gracias a Dios, muy bendecida, dando muchas gracias a Dios por esta oportunidad que me da hoy de compartir con todos ustedes. Gracias a ti, Carmen Elisa, por aceptar esta invitación que el mismo Dios te hace por nombre propio. Bueno, Carmen Elisa, tengo entendido que llevas 10 años componiendo y cantando para el Señor, que eres una mujer que no tiene, nunca ha estudiado música y no toca ningún instrumento. En este momento, entonces, ¿cómo ocurre eso? O sea, tenemos muchos detalles para contar, pero antes de eso, yo quisiera que nos compartieras entonces cómo era tu relación con el Señor. ¿Siempre has tenido esos lazos apretados? ¿Siempre ha sido lazos estrechos? ¿Siempre has tenido bases católicas? Sí, vengo de familia católica, eh, y digamos que practicante, pero no al 100%, pero recibí de mis padres una educación católica y bueno, enseñándome siempre a amar mucho al Señor, a la Santísima Virgen María. Y bueno, tuve una infancia y una adolescencia tranquila, llena del amor de Dios, de mis padres. Y bueno, digamos que sí, estaba cerca de Dios, pero yo digo que de pronto a medida que va pasando el tiempo, de pronto uno no, como que no es lo practicante o lo entrado en el amor de Dios como debería de ser. Y bueno, a medida de que fueron pasando el tiempo y bueno, cuando ya después ya de grande me casé con mi esposo, pues también es una persona de creencias católicas. Y bueno, pero como digo yo, de pronto no éramos 100% practicantes y estábamos un poco tibios en el amor de Dios y sabemos que así no nos quiere el Señor. El Señor nos quiere ardientes en su amor. Pero sí, tenía esas bases que siempre fueron importantes, como esa raicita para afianzar todo en la vida de uno, pero de pronto no era todo 100% como debería de ser. ¿Y qué fue entonces lo que propició, lo que benefició para que estrecharas esos lazos con el Señor? Sí, bueno, con mi esposo estamos casados hace 30 años, acabamos de cumplir 30 años de casados. Tenemos 3 hijos, 2 varones de 28, de 23 y una niña de 15. Durante esos 30 años de matrimonio, digamos que aproximadamente unos 10, 12 años fueron de una abundancia económica muy grande, donde teníamos, como decía una propaganda de hace muchos años, de pronto no sé si tú no la escuchaste nunca, que teníamos casa, carro y beca. Y bueno, teníamos todo lo que materialmente el mundo desea tener. Eh, una buena posición económica, un muy buen trabajo de mi esposo, eh, todo lo que viajes, todos los lujos que quisiéramos tener. Pero
digamos que por situaciones que se presentaron por terceros, situaciones también porque uno de pronto al no estar escuchando siempre la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, comete errores. Vino una situación en la que, como yo siempre digo en mi testimonio, pasamos de las vacas gordas a las vacas flacas, pero súper flacas, cosa que no fue de la noche a la mañana, fue pasando a través de los años. Y vinieron unos años en los cuales fuimos perdiendo mucho de todo lo que teníamos. Esa casa, carro y beca se fue diluyendo, se fue perdiendo toda esa parte material. Para mí personalmente, para los dos, para la familia fue muy difícil, pero para mí personalmente fue muy difícil. Me costó mucho afrontar el hecho de vivir todas esas situaciones en las que vivía uno en abundancia y de pronto no tener con qué pagar las cuentas, con qué pagar la luz, el agua, el teléfono, los colegios de los niños, no saber a veces con qué íbamos a comer al día siguiente, porque la situación llegó bastante extrema y falta de trabajo de mi esposo después de haber tenido grandes cargos en muchas empresas. Pero bueno, yo digo que Dios permitió, porque Dios nunca manda males, sino que permite muchas situaciones en nuestra vida, permitió eso para que nosotros, como una vez escuché decir a un sacerdote, que muchas veces cuando nosotros estamos en el fondo de cualquier situación que sea, es cuando buscamos de Dios. Y en ese momento, en el medio de esa situación, gradualmente fue cuando nosotros empezamos a descubrir que todo lo que habíamos tenido no era por gracia y obra nuestra, que no era porque mi esposo fuera el súper ejecutivo de una empresa, no, era porque era gracia de Dios y que si lo habíamos perdido, Él tenía un propósito en nuestra vida y ese propósito en ese momento fue nosotros descubrirlo a Él, descubrir que Él estaba presente en nuestra vida, hubiera o no hubiera esa parte material, porque ante los ojos del mundo perdíamos lo que aparentemente era más importante, pero estábamos empezando a ganar lo que verdaderamente era básico en nuestra vida, que era descubrir a Dios. Amén, Carmen Elisa. Eso quiere decir entonces que fue esa dificultad económica la que propició ese encuentro personal tuyo y como familia con el Señor. Y entonces, ¿cómo es que empiezas a componerle al Señor y a cantar para el Señor? ¿Cómo ocurre esto? Bueno, eh, cuando nosotros empezamos, como decir, este caminar de la mano de Dios, yo digo que el Señor pone como en el camino de uno angelitos de carne y hueso, porque yo digo que nosotros somos como los angelitos en la tierra de carne y hueso del Señor, porque somos la voz del Señor, somos las manos del Señor para otros hermanos y llevar bendición. Hubo muchas personas que el Señor permitió que llegaran a nuestra vida, no solo para ayudarnos en la parte material, porque, bueno, si contara las cantidades de veces en que el Señor se manifestó en medio de esa situación difícil durante tantos años, en las que de pronto no había trabajo para mi esposo, pero el Señor proveía de todo. Y asimismo también colocó esos angelitos que nos ayudaron en la parte espiritual, que fueron esas personas que nos empezaron a guiar en lo más importante, que era empezar a descubrir los sacramentos, empezar a asistir a Eucaristía diaria, descubrir la riqueza que hay en la palabra de Dios, asistir a un grupo de oración, porque en nuestra vida habíamos ido nunca a un grupo de oración. Entonces, fue bien importante que en medio de todo este caminar, descubrir tantas cosas que nunca había visto. Y un día escuché una prédica en la cual decía la persona que predicaba que cuando uno tenía un pecado que no había confesado, y especialmente hace muchos años, era como una pequeña rendijita que uno le tenía ahí dispuesta al enemigo para entrar. Y yo ese día que la escuché, dije, no, yo no voy a dejar este pecado porque yo tenía un pecado que no había confesado por muchísimos, muchísimos años. O sea, yo me confesaba de otras cosas, pero de ese pecado no era capaz. O sea, no había en mí la fuerza ni la fortaleza para ir a un sacerdote a confesar ese pecado. Pero un día, después de escuchar eso, a pesar de no tener todavía esa fuerza, porque yo decía, yo quiero buscar un sacerdote como dice el canto de Shakira, sordo, ciego y mudo, que mejor dicho, que no lo volviera a ver más nunca en mi vida, pero no. El Señor me fue mostrando y descubriendo que en el sacramento de la reconciliación es Él, que el sacerdote está ahí presente,
pero que quien está perdonándome, quien está en ese momento junto a mí con su misericordia es Él. Y en una vigilia de Pentecostés yo le pedí mucho la fuerza al Espíritu Santo porque es el que nos da la fortaleza. Y yo le dije, Espíritu Santo, ayúdame porque yo quiero ya confesar ese pecado. Y bendito sea el Señor, que a los pocos días de esa vigilia, el Señor colocó el sacerdote que Él quiso en ese momento, que hasta resultó ser alguien que conocía, y pude ir a confesar ese pecado. Cuando yo confieso ese pecado, que fue guardado por muchos años, yo comparo ese sacramento de la reconciliación y ese momento que yo tuve con la parábola del hijo pródigo. ¿Por qué? Porque cuando yo fui arrepentida a confesar ese pecado guardado por muchos años, el Señor no solo me perdonó, sino que me regaló como al hijo pródigo un banquete. ¿Un banquete de qué? De melodías, de letras, de canciones que ningún momento en mi vida yo hubiera imaginado, porque como lo dijiste tú, jamás en mi vida había cantado en ninguna parte, jamás en mi vida había compuesto música, no toco instrumentos, no tenía ni tengo bases musicales. Entonces, ese día, cumpliendo la penitencia que me había impuesto el sacerdote, que era hacerle una carta a ella, a Mamita María, la que siempre está con nosotros y que intercede por nosotros, hacerle una carta a la Santísima Virgen María, y que en ella, en esa carta, le expresara todo lo que había en mi corazón. Y cuando yo hice esa carta, sentí en mi corazón como un deseo, o sea, no sé, esa voz interior que uno no sabe ni cómo explicarla, busca otro papel. Y empecé a escribir lo que en mi corazón el Señor me dictaba. Y a la vez me llegaba como una melodía. Y bueno, cuando yo conjugo la letra con la melodía, me doy cuenta que es una canción. Y fue ese 1 de junio del 2010, cumpliendo la penitencia que el Señor me había impuesto en la Sacramento de la Reconciliación, que el Señor me regaló la primera canción que compuse, que se llama Mi Jesús. Qué bonito, Carmen Elisa, que por medio de un sacramento el Señor te regale, como tú lo llamas, un banquete. Carmen Elisa, esto me lleva a pensar o a proponerte a que les regalemos un mensaje a los sacerdotes para animarlos. Yo sé que ellos tienen noción clara de la gracia tan especial que por medio del sacramento nosotros recibimos al confesar nuestros pecados, pero ¿qué mensaje le darías tú a los sacerdotes para animarlos a que nosotros vayamos con ellos a confesar nuestros pecados? Bueno, yo el mensaje que les daría es, primero que todo, la alegría que hay en mi corazón de saber que hay un Jesús misericordioso que lo perdona a uno, ¿verdad? Y que ese sacramento tiene de verdad una fuerza, un valor tan grande que, aunque como dices tú, ellos lo deben de saber, yo hoy de pronto se los quiero reconfirmar, porque para que ellos también de pronto sientan en su corazón ese deseo. Yo digo que casi que 24 horas de recibir gente confesando, porque, porque de verdad que es algo maravilloso a través del cual la vida de alguien puede ser transformada completamente, y a través de la cual, como en el caso mío, yo no sé desde pronto desde cuándo el Señor quería regalarme ese banquete y esas bendiciones y yo no me atrevía. Que de pronto los sacerdotes trabajen más en esa parte de conocimiento de ese sacramento, de las gracias y bendiciones que se reciben a través de ellos y que ellos cada día también sientan ese deseo cada día más de atender a las personas en confesión. O sea, de verdad que es maravilloso ese sacramento. Carmen Elisa, hay un mensaje para las personas que también te puedan estar escuchando y que como tú llevan años sin confesarse, que quizás están como en una cuerda floja de que yo quiero ir al confesionario, quiero ir al sacramento de la reconciliación, pero hay algo que me detiene. Tú muy bien nos contabas que fue en una vigilia cuando le pedías al Espíritu Santo que te diera la fuerza para poder ir a confesar ese pecado, pero no sabemos la realidad que pueda estar sintiendo cada persona que nos está escuchando, pero que en su corazón quizá hay un llamado a confesar ese pecado o esos pecados. ¿Qué invitación, qué mensaje, qué claridad les das tú para que tomen la decidida decisión de ir al sacramento y que reciban también un banquete? Bueno, yo principalmente lo que les diría es que no tengan miedo, porque ese era el caso mío. Era miedo, era pena, era temor.
Yo sé que muchas veces nosotros tenemos temor de ir a confesar los pecados porque pensamos, ¿y qué va a decir el sacerdote? ¿Qué va a pensar de mí? Hasta de pronto piensan que lo va a contar el padre. No, o sea, de verdad que fui descubriendo en mi corazón que yo tenía que perder ese miedo a ir a contar, ese temor, esa pena de contar. De hecho, me costó mucho el día que fui a confesar el pecado. Yo le decía al padre, al sacerdote que me atendió, yo le decía, padre, que, o sea, no era capaz, pero bueno, el Espíritu Santo estuvo conmigo, él hasta me dijo, tranquila, confiese el pecado, y yo lo pude confesar. Entonces yo le diría a esas personas que hoy sienten en su corazón que piensen, no piensen en el sacerdote, piensen en Jesús, en el amor, en la misericordia de Dios, que es la que va a estar ahí. Piensen también, aunque no es la parte más importante, porque lo importante aquí es el perdón de Dios, piensen también en todas las gracias y bendiciones que de pronto están retenidas en su vida por no ir a confesar ese pecado y recibir tanto amor del Señor. Entonces, de verdad que hoy ojalá Dios quiera que escuchando esto haya alguien que tome la decisión con la fuerza del Espíritu Santo de ir a confesar ese pecado. Amén, Carmen Elisa, que así sea. Y sabes que escuchando tu testimonio me lleva a pensar, ¿recuerdas en la palabra cuando Pedro le pregunta a Jesús que cuántas veces debíamos perdonar? Y él nos dice que hasta 70 veces 7. Y eso quiere decir que el Señor también nos deja un compromiso a nosotros, una tarea, porque Él nos lo perdona todo. Él está esperándonos con los brazos abiertos para perdonarnos absolutamente todo, pero también quiere que nosotros perdonemos a los demás. Él también quiere que nosotros seamos misericordiosos como Él es misericordioso. Entonces quizá pueden haber muchas personas también diciendo, no, pues es que yo con el sacramento lo llevo muy bien, lo tengo chuleado, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros no practicamos ese compromiso que tenemos, que es perdonar a los demás. Bueno, Carmen Elisa, ¿y qué empezaste a hacer entonces con este regalo y con este banquete que el Señor te dio? ¿Cómo lo asumiste en tu vida? Pues cuando el Señor me regala este banquete y este regalo, al principio no creas porque, bueno, hay una parte también que tengo que comentar y es que era y soy todavía un poco, pero ya no tanto, porque sé que el Espíritu Santo ha ido obrando en mí, porque si no, no podría estar haciendo lo que estoy haciendo hoy. Era una persona supremamente tímida toda la vida, de niña, de adolescente, hasta de adulta. Muy tímida, me costaba mucho hablar con las personas. Entonces, como que cuando el Señor me empieza a regalar estas canciones, primero por lo que yo nunca había cantado en ninguna parte. Bueno, yo cantaba, pero en mi cocina. Yo muchas veces digo que el Señor me hacía las audiciones ahí porque me gustaba cantar mucho en la cocina, haciendo mis labores diarias. Pero yo dije, bueno, pero cuando empieza, porque bueno, cuando el Señor me regala esa primera canción, dije yo, bueno, eso fue que ahí el Señor me regaló una canción, pero no, eso fue día tras día, no solamente en los momentos de oración. El Señor empezó desde ese día del 2010 hasta el sol de hoy, todavía me sigue regalando canciones, me las regala en momentos de oración, haciendo mis labores diarias también, porque muchas veces esas labores que uno hace, cuando las hace con amor, se convierten también en oración. Bueno, el Señor empieza a regalarme canciones y yo digo, Señor, ¿qué voy a hacer yo con esto? Primero, por mi timidez. Segundo, yo no canto en ninguna parte, yo no tengo conocimiento de música, no toco instrumentos. Empecé como a decir, bueno, voy a darle esto a algún ministerio musical que exista ya en las parroquias o en algún lado. Pero a todo el que yo le comentaba, y obviamente pues para darle a conocer la canción se la cantaba, me decían, pero ¿por qué vas a darle esto a alguien si esto es un regalo que Dios te ha dado, que cantas muy bonito? Y yo le decía, no, a mí eso no es lo que me interesa que me digan si canto bonito o no, yo lo que quiero es que cojan esto. Pero no, el Señor fue mostrándome a través de muchas personas que Él quería que fuera yo misma la que cantara las canciones, pero no solamente por el hecho de cantarlas, sino porque todo esto que hemos contado y que hemos vivido hacía parte de este testimonio, de este ministerio, de todo este regalo de Dios, y por eso debía ser yo misma. Y porque también como que en cada canción iba a ir plasmado mucho de lo que en todos estos años, desde que hubo ese acercamiento con Dios, se ve plasmado en las canciones. Y bueno, fue cuando de pronto dije, bueno, un sacerdote también me dijo, ¿por qué no haces un demo? Llévalo a una emisora para que empiecen a sonar, se den a conocer. Una amiga también que canta en otro país me dijo, sí, yo estoy en un grupo de intercesión en una parroquia, me dijo, empiézalo a cantar ahí delante de tus compañeras de grupo, empieza a dar a conocer las canciones.
Y bueno, el Señor fue manifestándose a través de todas esas personas y dándome a entender que debía ser yo quien empezara a cantar. Empecé a cantar en Eucaristías, imagínate. Nunca lo había hecho porque fui a mostrarle las letras de las canciones a un sacerdote, porque yo decía, bueno, sí, son regalo de Dios, pero hasta dónde de pronto yo estoy metiendo ahí en las letras algo que no es. El sacerdote las revisó y me dijo que estaban bien, pero el interés más grande de él en ese momento cuando me escuchó cantar me dijo, ¿por qué no cantas en las misas? Y yo le dije, padre, yo no toco instrumento. Y me dijo, no, no importa. Y yo digo que el Señor permitió ese regalo maravilloso de empezar a cantar en las Eucaristías, también con un doble propósito de que yo perdiera como ese temor, ese nervio de poder cantar ante las personas. Y así, Él fue manejando todo perfecto para que yo fuera la persona que él había utilizado para dar a conocer esas canciones que llevan mucho de mi testimonio y también de su palabra. Qué bonito, Carmen Elisa, porque es que definitivamente el Señor nos sigue mostrando que su palabra es viva y real, porque también escuchándote me hace pensar en el rey David, cuando él lo elige y él dice que es que él mira realmente el corazón y no las apariencias, y fue eso lo que él vio en ti. Tú estabas viendo a una mujer tímida, a una mujer que no era capaz de pararse enfrente, de cantar, pero Él te dotó, Él te capacitó y hoy por hoy te permite ser bendición para muchas personas. Carmen Elisa, ¿y cuántas canciones has compuesto y cantas hoy por hoy para el Señor? Pues yo la verdad ya perdí la cuenta. Yo hubo una época en que como que las iba contando y les ponía número. Tengo cuadernos por aquí, letras por allá por el teléfono, de todo, porque obviamente yo tengo que escribir, como no sé de notas musicales, yo escribo la letra apenas el Señor me la regala y grabo en el celular para que no se me olvide la melodía. Hasta hace un tiempo atrás iban como unas 80 canciones. Yo digo que ya después de eso, yo creo que ya son como 100 o más de 100, porque la verdad ya Por le Dios. perdí la cuenta. Muchas son al Espíritu Santo, otras son a la Eucaristía. El Señor me ha regalado. Hay un detalle muy bonito que hubo una época en que el Señor estuvo obrando mucho en las canciones. Me regaló durante un tiempo muchos cantos eucarísticos y algunos me los regaló, porque Él me los regala en el momento en que Él le da la gana. Y una vez me acuerdo que fue cuando vino de visita a la Virgen de Fátima, peregrina que vino en una Eucaristía que hubo en una parroquia y yo estaba cantando ahí con un coro. Y en medio de la elevación el Señor me regala la letra y la música de una canción y yo no sabía ni qué hacer. Y yo llegué y me agaché pasito en el momento en que pude y ahí grabé porque era tan linda que yo decía, se me va a olvidar. Yo sé que el Espíritu Santo seguramente me la iba a hacer recordar, pero yo no quería que de pronto pasara que no. Y ahí la grabé y así en varias ocasiones en Eucaristía me ha regalado canciones de adoración al sacramento de la Eucaristía, a la Virgen María, me ha regalado muchas canciones para su mamá. Entonces, la verdad es que ha sido como, por eso te digo que es un banquete que me dio. Qué bonito, Carmen Elisa. Bueno, vamos llegando a la final, al finalizar de este programa. Definitivamente el tiempo es muy cortico, pero no sin antes hacerte un regalo muy especial. El Señor en este día te quiere regalar a ti una promesa para que atesores en el corazón, para que la guardes así como ese momento que tuviste cuando estabas escribiendo la canción después del sacramento de la reconciliación. Hoy te quiere regalar una promesa y vamos entonces a tomarla de aquí Wow. y dice así. Has cumplido mi mandamiento de ser constante y por eso yo te protegeré a la hora de la prueba. Apocalipsis 3:10. Wow. Has cumplido mi mandamiento de ser constante y por eso yo te protegeré a la hora de la prueba. Apocalipsis 3:10. ¡Qué Amén. hermosura! Uy, la guardo aquí en el corazón. Gracias, Señor. Así Bendito es, sea Carmen Dios. Elisa, porque tú has sido perseverante, has sido obediente, has sabido confiar en las promesas del Señor y Él hoy te ratifica que va a seguir protegiéndote porque tu guardián no duerme, como se lo Bueno, decías hace un ya momento bueno. a todas las personas. Carmen Elisa, te mando un abrazo, Dios te bendiga y muchas gracias. Amén, gracias. Igual a ti también muchas bendiciones y a todos los que se conecten con este programa y que sea de bendición para todos. Amén, Dios te bendiga.
Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.